Canal 4. Funeraria Don Antonio. Traslado dentro y fuera de la región. Servicios funerarios y autos de compañía. Trámites de exhumación y cremación. Fórmulas de pagos y convenios. Cuota mortuoria, IPS, AFP, Tipreca, Capredena, tarjetas de crédito, cheques a fecha. Fonos 959 17 31 71 y 992 13 65 46. Funeraria Don Antonio, pionera en la región, en Coyhaique, Cochrane 580, a metros de calle Lautaro. 50 años sirviendo en la región de Aysén. Ahora directo a su casa con el respaldo y seguridad en su compra. Bebidas, licores, congelados, despensa, panadería, pastelería y variedad de productos con las mejores marcas. Regístrese y compre desde su hogar. Infórmese de las políticas de privacidad, términos y condiciones. Compra segura, envío gratis, desde suma acordada en el sitio online. Visite, regístrese y quédese en casa. Nosotros vamos con lo mejor de DMD a su hogar. El placer de regalar tiene un punto de encuentro. Fernández Regalos. 25 diseños de poleras regionales, prendas, tejidos y polares exclusivos para damas y varones. Los regalos ideales, el sello regional de Fernández Regalos, son el delicado gesto de saludar a tus seres queridos. Canal 4. Bueno, como medio de comunicación hemos querido llegar hasta el hogar de don Andrés Saldívar, José Andrés Rafael, si no me equivoco. Un abrazo, gusto saludarlo, don Andrés. Gracias. Bueno, en tiempos antiguos se ponían 3 nombres, pues. Ha cambiado las cosas ahora, ¿no? Han cambiado. Sí, bueno, o sea, la vida es así. ¿Ah? Oiga, don Andrés, hemos tomado la fuerza de llegar hasta su hogar porque usted vuelve a la palestra política junto con otros nombres como Sergio Vital, Carmen Frey, y a la primera línea de la política. Entonces de repente uno se pregunta, parece que este político nunca se cansa, se parece a uno nuestro, que es de nuestra región, don Hugo Ortiz Filippi, que dice, me voy a retirar, pero no se retira nunca. ¿Qué pasó? Bueno, la vida es así un poco. Mira, yo por mí está muy tranquilo en mis temas, por supuesto, preocupado siempre del tema público. Me he participado muy activamente en el partido en la Comisión Constitucional que ha hecho los planteamientos, conjuntamente con otros sectores. Y mi idea era más que nada colaborar desde afuera. Y creo que siempre uno tiene la obligación de hacerlo. Pero ahora el partido y muchas personas me preguntaron que por qué no colaboraba yo para evitar que se pudiera producir en esta nueva convención constitucional lo que pasó con la anterior convención, que se le criticó mucho cómo se hizo, cómo se elaboró la constitución, lo que se propuso, y que tuvo un resultado tan negativo el 4 de septiembre. Yo lo pensé mucho, porque indiscutiblemente a la edad de uno ya cada mes es muy importante lo que le queda de vida, cada vez menos. Y meterse en este tipo de cosas muchas veces uno tiene que tener conciencia que va a sufrir críticas, va a sufrir alguna observación, pero yo creo que es tan importante lo que hay que resolver, que es darse una nueva constitución. Este país necesita una nueva constitución, que no me podía negar porque creo tener experiencia, cierto expertise en el tema y cierta capacidad, ¿no es cierto?, de presentar planteamientos que interprete realmente a la gente. Yo personalmente primero empecé mi carrera política
y mi primera candidatura la hice por allá por Aysén, el Por eso año ese es el 71. compromiso, en el fondo, Andrés, el compromiso uno es con el partido, pero otro compromiso también es con la región, ¿no? Esto es un compromiso con la región y con el país, ¿eh? Ahora, yo lo que creo, Rocco, que esta no es una elección como de diputado y parlamentario o alcalde, que son muy importantes, porque son más bien referidas al territorio. Esto se refiere a algo, ¿no es cierto?, que qué constitución queremos construir. Y creo que uno, si tiene experiencia, puede aportarla. Muchos me dicen, mire, usted tiene tantos años y sigue en la política, sigue preocupado. No, seguramente hasta que me entierren. Voy a estar preocupado de la cosa pública en Chile. Y creo que, primero le decía, mi primera campaña electoral la hice después que dejé de ser ministro de Hacienda al presidente Frey y Economía. Tenía apenas 30 años, 31 años. Bueno, cuando hice mi campaña el año 71 para reemplazar a Salvador Allende, sabíamos que era una campaña bien difícil. Yo fui candidato por Chiloé, Aysén y Magallanes. Y en Aysén gané, saqué la primera mayoría. En ese tiempo estaba Gabriel Santelice, que había sido intendente del presidente Frey, un gran dirigente, un gran intendente, con la cual yo aprendí mucho de recorrer toda la región, incluso los sectores más desconocidos, que estaba recién en un proceso de repoblamiento. Luego continué con una relación con Aysén, porque el presidente Frey, cuando fui ministro y subsecretario, me nombró a cargo de un equipo para poder hacer un plan de desarrollo para Aysén. Y en ese tiempo creamos la Corfo Aysén, declaramos el Puerto Libre, un equivalente al que tenía Magallanes, y también, ¿no es cierto?, y se hicieron importantes inversiones allá, como me acuerdo, el puerto de Chacabuco, el gran matadero de Chacabuco, que abasteció de carne al Chile mucho tiempo, la lechera en la salida ahí de Coyhaique, también la planta lechera. Bueno, después, y cuando fui senador, también en diversas oportunidades trabajé, ¿no es cierto? Y además, un hermano mío, pues, Adolfo, fue 2 periodos senador por allá, por la región. Pero además yo fui presidente del partido del Senado durante 7 años y además he sido miembro de la Comisión de Constitución del Senado en varias oportunidades. Y por otra parte, también puedo aportar el conocimiento de legislación comparada, porque cuando yo ejercí el cargo de presidente del Mundial de la Democracia Cristiana, cuando estuve en el exilio, Eso fue en Madrid, ¿no? en Madrid fijé mi domicilio, pero tenía que recorrer normalmente y tener contacto con todos los partidos de Europa que representaban nuestra posición. Y eso me llevó a tener conocimiento muy estrecho de lo que fue la Constitución como ser española, que se aprobó por unanimidad. Y Adolfo Suárez, que era el presidente de gobierno, que me invitó a vivir a Madrid en mi exilio, hizo un trabajo que yo creo que es lo más importante que hay que hacer. Abrió espacio para que la Constitución española se representara a todos. España era un país complejo porque tiene autonomías mucho más profundas que las chilenas. España venía de una dictadura prolongada de más de 30 años de Franco. Y sin embargo, cuando se produjo la discusión, me acuerdo del presidente de las Cortes, un amigo mío, Fernando Álvarez de Miranda, yo seguí muy de cerca el proceso. ¿Y qué es lo que hizo? Suárez incluso, ¿no es cierto?, corrió el riesgo de no tener aprobación porque creyó que no podía excluirse a nadie por sus ideas. E incluso aceptó, y el Partido Comunista Español ingresó también al acuerdo, y fue unánime. Después, la convención, la constitución alemana, que es otra constitución que hay que tenerla presente, tiene una composición, ¿no es cierto?, que hace que el Estado, que es un Estado federal, tenga unidad, pero a su vez sus regiones están representadas en el Bundestag, que es un Senado alemán, pero que es un Senado que no solo tiene la capacidad legislativa que tiene la Cámara Política, que es la Cámara de Diputados,
tiene a su cargo todo el tema relacionado con las regiones, para darle representación a las regiones. O sea, el Senado está compuesto por representantes de las regiones en el Senado, similar a lo que pasa hoy día en Chile, a pesar de que hay regiones que están divididas. Por eso yo creo que uno puede dar toda esa experiencia. Y yo creo que Chile necesita una constitución que se sienta que es para todos. Y esta campaña yo espero que se haga sobre la base de ver el país, a Chile en su conjunto, unos y otros, de un pensamiento a otro pensamiento, todos podemos aportar y eso requiere capacidad de conversación, capacidad de entendimiento, búsqueda de acuerdo. Y en eso ha sido yo una de las cosas que más me ha caracterizado. Y en la última votación usted optó por el rechazo. Voté por el rechazo porque yo creí que la propuesta que se había hecho era una propuesta imposible. Era una propuesta que no tenía sentido. Era una propuesta que, si se hubiera aprobado, hubiéramos pasado por lo menos 10 años legislando todas las materias que se pretendía legislar en esa. Era un verdadero programa de gobierno. Como dijo Ricardo Lago, el expresidente, era una constitución partisana, de una mayoría en contra de una minoría que había. Impuso sus ideas y no acogió lo que otros se les expresaban de que era necesario. Y yo creo que si se hubiera aprobado estaríamos en un problema gravísimo de confusión. Y yo creo que ahora tenemos la oportunidad de hacer una constitución que sea breve, que sea realmente un marco de acción para todos los chilenos y chilenas, en que realmente el sistema democrático funcione, que haya respeto a los derechos, que se respeten los derechos sociales, que se reconozca lo que corresponde a los pueblos originarios en cuanto a lo que son su cultura, su expresión, su representación, pero al mismo tiempo un Estado unitario. No hay aquí posibilidad de volverse este tema a la multinacionalidad. No existe. En ninguna parte del mundo se había expresado una cosa de ese tipo, que era una confusión. Ni que hubiera dos poderes judiciales diferentes, unos para unos chilenos y otros para otros chilenos. Ni el tema, ¿no es cierto?, relacionado con los temas del derecho de agua, no en relación al consumo humano, sino que se ponía en riesgo el agua de los campesinos, de los pequeños campesinos, que tenían que entrar a la burocracia de poder lograr, ¿no es cierto?, que se respetaran sus derechos. Todo eso llevó, yo creo, a un rechazo de mucha gente, que fue transversal, no fue un partido político, fue gente de diferentes pensamientos que tomaron una definición de decir, miren, vamos de nuevo, hagamos una cosa como corresponde, que es esta nueva constitución. Don Andrés, ¿cómo se siente en este pacto Todo por Chile? Mira, a mí creo que es bien interesante porque es volver a tratar de recomponer un sector de idea que está por los cambios, hacer los cambios de acuerdo con la realidad que el país tiene, pero con un compromiso real de llevarlos adelante. Yo creo que la concertación, que es un poco la expresión del pacto en el cual vamos ahora, a excepción del Partido Socialista, que yo creo que cometió un error de no mantenerse aliado en este pacto. Pero nadie puede olvidar que los gobiernos de Patricio Elwin, de Eduardo Frei, de Ricardo Lagos y de la presidenta Bachelet fueron gobiernos que dejaron una profunda realización. Quedaron cosas pendientes, por supuesto, pero por supuesto, como sé cuando se planteó por la presidenta Bachelet al fin de su gobierno una nueva constitución, bueno, el gobierno del siguiente, Sebastián Piñera, no se le dio ni siquiera espacio a discutirla. Pero yo creo que hoy día existe capacidad y esta nueva alianza, yo espero que se recomponga la alianza en el mismo sentido que vimos cómo recuperamos la democracia, cómo salimos adelante, cómo abrimos espacio en el mundo. Hoy día somos un país muy distinto al país que se recibió el año 90. Y gracias en parte importante a lo que se hizo durante los gobiernos de la concertación, en lo cual yo participé activamente y fui parte de ella. Por eso me siento muy cómodo en esta alianza. ¿Y cuándo lo tendremos por la región de Aysén? Mira, yo no he querido entrar a irme allá, porque creo que están en vacaciones, estamos todos en vacaciones. Bueno. Yo tengo que seguramente arreglar algunas cosas. Yo espero ir antes de fin de mes, en los próximos 2 semanas, 3 semanas. Voy a preparar mis cosas
y quiero ir allá a tomar contacto. Mientras tanto he tenido contactos más bien de tipo telefónico y directo con mucha gente a través de este medio también como el Zoom, pero me voy a ir de todas maneras a tomar contacto con la gente. Creo que hay que ver una campaña corta, que es diferente a las campañas anteriores. No es la campaña que dice puerta a puerta y un poco, ¿no es cierto?, cuando el candidato que es local trata de convencer las cosas que él piensa que deben de hacerse localmente, etcétera, etcétera. Es una campaña, ¿no es cierto?, yo creo que más bien de discusión de ideas, de qué es lo que es mejor para el país. Y Ya se lo me dice a tendremos mí, y es entonces, cierto, yo lo vamos a decir, ya lo me dicen, tendremos en usted, vivo y en directo por acá para poder compartir y conversar. Pero de todas maneras, esta presencia suya pone la experiencia al servicio de, como dijo al comienzo, exactamente, esto ya no es una elección de alcalde, no. ni esto es algo Mira, distinto. Rocco, como cuando uno tiene un pleito y tiene que elegir abogado. No tiene por qué elegir al abogado que vive en la misma comuna que tú vives, sino que esto es una cosa en contrario, buscar gente, gente que tenga conocimiento, experiencia. Y haciendo, yo lo repito mucho, algo que yo lo aprendí en el gobierno de Eduardo Frei Padre, que fue la mezcla de experiencia con la mezcla de juventud. Por lo tanto, no es un problema de excluir la juventud ni excluir la gente de mayor edad, sino que es cómo confluir ambas, experiencia y juventud, porque la experiencia le da muchas veces moderación a las cosas que hay que hacer y le da apertura, y la juventud le da el ímpetu de que para que no nos quedemos atrás. Hay un dicho campesino, y yo lo aprendí desde muy joven, que cuando con don Eduardo estábamos en la reforma agraria, y un campesino un día me dijo, mire, en vasija antigua y con vino nuevo se hace el mejor vino. Bueno, yo creo que era algo cierto lo que decía ese campesino, porque era sabia la recomendación. Y con respecto al partido, ¿no lo encuentra un poco debilitado en este momento? Sí, sí, pero no, esta campaña no es para rehabilitar los partidos, puede ser que ayude. La parte de la democracia cristiana efectivamente sufre una crisis muy profunda, muy profunda. Y se debe principalmente, yo hice mucho esfuerzo hasta el último, por evitar la crisis que se produjo. La democracia cristiana tuvo una crisis muy profunda el año 69, cuando se fueron dirigentes históricos como Rafael Agustín Gumucio, Roberto Jerez, Luis Mayra, gente muy, muy importante, Ambrosio, etc. Enrique Correa. Bueno, esta crisis nuestra es más profunda que esa incluso. Y es una crisis, ¿no es cierto?, que fundamental se ha debido a que pasan todos los partidos. Por eso la gente critica la política y a los políticos. ¿Por qué? Porque se hacen primar los intereses personales y no los intereses colectivos. Y entonces cuando viene esa pugna interna es lo que nos pasó ahora. Unos salieron por un lado y otros salieron por otro. Yo no justifico a los que se han ido, no porque no lo entiendo, pues son mis amigos. Y mucho tiempo, y trabajé mucho con ellos, con muchos de ellos, y me dolió mucho que se hubieran ido. Pero yo les dije a ellos, miren, cuando se empieza a incendiar una casa, no hay que irse de la casa, sino que hay que quedarse en la casa para tratar de apagar el incendio. Y yo espero que eso sea así, que seamos capaces, porque creo que la democracia cristiana, en un proyecto que tiene historia, es algo importante que siga teniendo una voz y una presencia en la política. Ahora, en esto, Rocco, hay otro tema que es bien importante. Disculpa que te lo agregue ahora a propósito de tu pregunta. Lo más grave que está produciéndose en este país es la dispersión, la desintegración de la política, el desprestigio de los partidos políticos, con razón o sin razón, porque es una realidad. Hoy aquí han estado puestos en tela de juicio las instituciones más importantes, la Iglesia, las Fuerzas Armadas, Carabineros, bueno, y los partidos políticos, los de empresas. Entonces, aquí lo que hay que no puede gobernarse con 20 partidos. Imposible gobernar, yo se lo digo con mi experiencia. Yo fui presidente del Senado durante 7 años durante el gobierno de Concertación y nunca se perdió una votación. A pesar que muchas veces no éramos mayoría, porque habían los senadores institucionales o designados, pero logramos
avanzar, ¿no es cierto? Y fuimos avanzando espacio a espacio. E incluso cuando se hizo la reforma del 2004, yo era presidente del Senado, presidí las conversaciones y llevé adelante esto por encargo del presidente Lago. Hicimos la reforma más profunda de la Constitución del 80. Eliminamos todos los problemas, me entiendes tú, que heredábamos de la dictadura, que eran y que entrababan nuestra democracia. Y se pudo hacer, se logró mayoría. Algunos se costaba, sí, pero la democracia es así. Entonces yo creo que y lo importante que tengamos presente, que ahora para poder realmente que haya una constitución, no basta el texto constitucional, sino que es necesario que haya una estructura política seria, responsable, que sea capaz, ¿no es cierto?, de poder gobernar y dar estabilidad a Chile. Don Andrés, europeo. Muy grato conversar con usted. Hay muchas preguntas que las vamos a hacer cuando lo tengamos acá en directo. Le dejo las cámaras del Canal 4 de televisión, que se transmite también en nuestra región y también llega hasta La Serena. Y por otro lado, hasta la radio Coyhaique, que también está en este momento en sintonía, para que usted nos deje su mensaje final y el saludo a quienes van a estar conociendo este proceso donde usted está inserto. Mira, Rocco, primera cosa, te agradezco mucho esta entrevista con el canal, lo mismo que la radio. Y vamos a tener muchas oportunidades seguramente de poder contactarnos y tener conversaciones. Mi último mensaje es nada más que el siguiente. Si he aceptado esta candidatura, no es por buscar un puesto político ni una satisfacción de orden personal, sino que quiero prestar mi experiencia, mi conocimiento, para representar una región que yo creo, y no es por decirlo hoy día, es la región de Chile con mayor futuro del próximo tiempo. Yo quiero ir a representarla para que en esa constitución poder, por supuesto, aportar mi experiencia, pero a su vez también representar dos cosas importantísimas en materia regional. Fortalecer las regiones realmente, más allá de lo que hoy día son, darle mucho más atribuciones, más recursos, y fortalecer los gobiernos comunales, que son fundamentales para que la regionalización funcione también. Pero que los gobiernos comunales cuenten con los recursos necesarios para atender 3 o 4 cosas que son básicas en la población. El tema de la salud, en la atención primaria, el tema de la vivienda. Cada municipalidad debería tener un catastro de cuáles son sus necesidades de vivienda para poder disponer recursos y terrenos para poder solucionar los problemas de sus habitantes, como también, ¿no es cierto?, los problemas relacionados con la previsión, que también es un tema que está interesando. Y agregar algo que es importantísimo, que también haya una participación de la comunidad en la búsqueda de la seguridad ciudadana. No podemos confiar solo en las policías, que son vitales, sino que muchas veces la organización vecinal puede responder mucho a poder tener mayor seguridad que los ciudadanos reclaman. Por eso le digo a la gente, dicen, si voy allá, voy a proponerme a servir para tener una constitución para todos y cada uno de los chilenos, y también de todos y cada uno de nuestros amigos de Vicente. Muchas gracias, don Andrés. Sabemos de su experiencia. 3 veces ha estado participando en periodos como senador, también ex candidato a la presidencia de la República, ministro del Interior, ha estado con don Eduardo Frei Montalva y también con doña Michelle Bachelet, y su experiencia es prácticamente muy esperada por quienes conocemos lo que viene ahora, hacer una constitución, no hacer un plan regional, porque eso lo podemos hacer con la gobernadora y con el delegado presidencial. Un abrazo, muchas gracias, estamos en contacto. Gracias a ustedes y saludo a toda su gente y espero estar pronto por allá. Un abrazo. Nos despedimos entonces de don Andrés y lo reencontraremos en otra oportunidad acá en nuestro medio.